Cuando el emperador Hirohito hizo el anuncio de la rendición incondicional de Japón en agosto de 1945, no todos estaban dispuestos a abandonar las armas. Los japoneses eran sometidos desde niños a una brutal doctrina que combinaba la religión shintoísta con un fuerte militarismo, que les pregonaba que el emperador era una deidad descendiente de la diosa del sol, que cumplir con el deber hasta la muerte era equivalente a ser leales al emperador, que debían ser crueles e implacables con sus enemigos, que debían negarse bajo todo concepto a la rendición y que era preferible sacrificarse en lugar de ser tomados como prisioneros. Hiro Onoda fue un soldado japonés que sobrevivió escondido en la selva durante 29 años en los que para él la Gran Guerra del Pacífico aún no había terminado. Nació en 1922 en la ciudad de Kainan, Japón. Trabajaba desde los 17 años en una empresa de Wuhan, China, y lo convocaron al ejército cuando tenía 20. Realizó un duro entrenamiento físico que consistía en largas rutinas de natación durante el día e intensivas prácticas de kendo durante la noche. Su entrenamiento le dio buenos resultados físicos y fue seleccionado para un especial grupo de reclutas que serían preparados para la guerra de guerrillas y tareas especiales de inteligencia. A finales de 1944 fue enviado junto con otros 43 soldados a la remota isla de Lubang, en Filipinas. Entre sus tareas estaban las de registrar información de movimientos enemigos y sabotear sus suministros, como también destruir una pista aérea para dificultar que los aliados llegaran por aire. Para ese entonces, el poderío militar del Japón imperial ya comenzaba a declinar, por lo que cuando Onoda partía para comenzar su misión, su comandante le dijo: «Está absolutamente prohibido morir por su propia mano. Puede tomar 3 años, puede tomar 5, pero pase lo que pase, volveremos por usted». Cuando Onoda desembarcó en la isla, se le destinó a un grupo de soldados japoneses que se encontraban en Lubang con anterioridad. Una vez en la isla, Onoda insistía en infiltrarse para destruir la pista aérea y sabotear la retaguardia enemiga. Sin embargo, los oficiales en el grupo sobrepasaban en rango a Onoda y le impidieron llevar a cabo su misión bajo el argumento que si la destruía no podría ser utilizada por la Fuerza Aérea Imperial Japonesa una vez logren el control aéreo de la isla. En febrero de 1945, las fuerzas aliadas arribaron y rápidamente dominaron la isla. En cuestión de días, gran parte de los soldados en Lubang se rindieron o fueron abatidos. Los grupos restantes se dispersaron y Onoda decidió que era el momento para llevar a cabo la guerra de guerrillas. A medida que los aliados se movían hacia el interior, los soldados se dispersaban por las montañas dividiéndose en grupos. El grupo de Onoda estaba formado por 4 soldados, incluyéndolo a él. Sus compañeros eran el cabo Shimada, el soldado Kosuka y más adelante se les uniría el soldado Akatsu, que venía de otro grupo. A finales del 45, Onoda y compañía encontraron un folleto dejado por un residente local que decía: «La guerra terminó el 15 de agosto, bajen de las montañas». Los guerrilleros japoneses examinaron la nota y dedujeron que era un truco de propaganda enemiga para revelar su escondite. En su libro autobiográfico, Sin rendición, mi guerra de 30 años, Onoda cuenta sus memorias como su rutina diaria de supervivencia en esta extraña odisea. Los soldados construyeron un refugio para los días más lluviosos y luego dormirían al aire libre durante el resto del año. Se alimentaban a base de una dieta principalmente basada en bananas, cocos y, cuando tenían casualmente, carne que obtenían de las vacas que cada cierto tiempo cazaban con sus rifles cuando se alejaban del pueblo por la noche. La mayoría de los días comían bananas verdes servidas con leches de coco. Onoda escribiría: «El resultado tenía sabor a batatas sobrecocidas. No era bueno, pero comimos eso la mayor parte del tiempo». El soldado Akatsu abandonó el grupo en septiembre de 1949 y cuando divisó el pueblo se rindió ante los que él creía que eran soldados aliados. Los 3 restantes más adelante encontraron una nota dejada por Akatsu que les notificaba que la guerra había terminado. Onoda y sus 2 compañeros concluyeron rápidamente que Akatsu ahora estaba trabajando para el enemigo. Al otro día, los soldados escucharon una voz que los llamaba en un megáfono. El mensaje por el altavoz les decía que la guerra había concluido en 1945 y que tenían 72 horas para rendirse.
A Onoda y sus compañeros les pareció extraño el mensaje por la utilización de las palabras. Si bien era un japonés fluido, les sonaba como a un mensaje traducido de otra lengua al japonés, por lo cual era prueba que la guerra seguía su curso y que se trataba de una trampa. En los siguientes meses, Onoda y sus 2 soldados inspeccionaron más a fondo la isla, incendiaron cosechas y cuando se encontraban con algún habitante de la isla, disparaban sin pensarlo. A esta altura, creían que eran enemigos disfrazados que podrían haber sido informados por Akatsu. 3 años después, en 1953, el cabo Shimada recibió un disparo en la pierna durante un tiroteo con la policía local, en un intento de sabotear buques pesqueros. Onoda y Kosuka lo ayudaron a regresar a la jungla y sin ningún tipo de suministros médicos lo cuidaron pacientemente hasta sanarlo. Sin embargo, Shimada ya no era el mismo. Estaba deprimido, su determinación y vitalidad iban decayendo, y solo se la pasaba mirando una foto de su familia, repitiéndose: 10 años. 10 años enteros. Aproximadamente un año después, los hombres se encontraron con un grupo de búsqueda en una playa, en consecuencia hubo un tiroteo y Shimada resultó herido de muerte. Ahora solo quedaban 2 del grupo, Onoda con su último compañero, el soldado Kosuka. Con los años se lanzaron más volantes desde los aviones, se dejaron periódicos, cartas de familiares con fotos, no había caso. Cada intento fue visto por los soldados como un engaño inteligente construido por los aliados. Onoda y Kosuka continuaron sus actividades de guerrilla juntos, internados en la montaña. Tenían la convicción que el ejército imperial volvería para recuperar la isla de los aliados y que sus esfuerzos resultarían invaluables. 19 años después de la muerte de Shimada, en octubre de 1972, Onoda y Kosuka se habían escabullido de la selva para quemar el arroz que habían recolectado unos granjeros, cuando en ese entonces una patrulla de la policía filipina vio a los hombres y disparó 2 veces. Kosuka fue abatido. Ahora Onoda estaba solo por su cuenta. La noticia viajó rápidamente a Japón. A esta altura, Onoda y Kosuka eran considerados víctimas del gobierno de Japón por no haber podido repatriar a los soldados. Y dado que Kosuka había sobrevivido todos esos años, era probable que el teniente Onoda aún estuviera vivo, por lo que la presión social para recuperarlo se volvía mayor. Se enviaron más grupos de búsqueda para encontrarlo. Sin embargo, los evadió con éxito. A cada uno de ellos. El 20 de febrero de 1974, Onoda conoció a Norio Suzuki, un joven mochilero que se dedicaba a recorrer el mundo y en sus propias palabras se había propuesto encontrar al teniente Onoda, a un panda silvestre y al Yeti. Norio Suzuki habló con varios residentes de la isla para escuchar las historias de Onoda, quien era una extraña clase de celebridad en la isla. Acampó en las montañas y fue sorprendido por Onoda a punta de rifle mientras realizaba una fogata. Norio, a pesar de su miedo, hizo un saludo militar y le dijo: «Onoda-san, el emperador y la gente de Japón están preocupados por ti». Contra todo pronóstico, se hicieron amigos. Pero Onoda se negaba a volver a Japón con Suzuki, y cuando este último le preguntó qué era necesario para persuadirlo, Onoda le respondió que todavía estaba guardando las órdenes de un oficial superior. Suzuki regresó a Japón con fotografías como prueba de su encuentro, y el gobierno japonés localizó al ex comandante en jefe de Onoda, el mayor Yoshimi Taniguchi, quien estaba retirado desde el fin de la guerra y desde entonces atendía en una librería. Taniguchi voló a Luban junto a Suzuki y junto a Toshiro, el hermano menor de Onoda que también había sido soldado. El 9 de marzo de 1974, finalmente Taniguchi cumplió una promesa que había hecho en 1944. Pase lo que pase, volveremos por usted. Se encontraron con Onoda en un lugar y hora convenidos anteriormente y por fin Onoda se rindió. Muchas cosas pasaban por su cabeza. No podía creerlo. ¿Cómo podía ser que Japón se había rendido? ¿Cómo pudieron haber sido tan descuidados? Y sobre todo, ¿qué estuve haciendo durante tanto tiempo? Y de repente entendí que mis actividades de guerrilla de un momento a otro habían concluido. Luego de un silencio, Onoda rompió en llanto. «Lamento haberte molestado durante tanto tiempo», le dijo el teniente a su hermano Toshiro.
Atrapado en su propia línea temporal alterna, Hiro Onoda fue un soldado que creía que la guerra era una misión sagrada, que sobrevivió a las duras condiciones de la hostil jungla, que durante su guerra equivocada mató junto a sus compañeros a 30 personas, incluyendo policías, soldados o civiles filipinos, muchos de ellos aldeanos a los que consideraban espías. Onoda dijo más adelante: sinceramente nunca creí que Japón fuera a rendirse. Estaba convencido que mientras quede un solo soldado japonés con vida, Japón continuaría en guerra. En Manila, el teniente Onoda presentó su espada al presidente Marcos, quien le otorgó un perdón presidencial por los crímenes cometidos mientras creía firmemente estar en guerra. Esto dividiría opiniones en la población de Filipinas y trajo severas controversias. Los medios japoneses cubrieron ampliamente el caso de Hiro Onoda y en su regreso a casa conmovió a un sector de su país con un sentido del honor que algunos japoneses conservadores pensaban que faltaba en los años de posguerra. Onoda regresó a su hogar, pero se encontró con un país a sus ojos irreconocible. La prensa lo arribaba cada vez que podía, la gente lo saludaba por las calles como una celebridad, y Hiro Onoda lo único que quería era que lo dejen en paz. A sus ojos, el Japón de los 70 se había convertido en una suerte de distopía futurista, repleta de materialismo, rascacielos y televisión. Al siguiente año de haber regresado, se sentía un extranjero en su hogar y se fue a vivir a una comunidad japonesa en Sao Paulo, Brasil, donde se casó. En el 96 volvería a visitar a la remota isla de Filipinas, donde había sobrevivido 29 años y donó $10.000 a una escuela local. Con respecto a la isla de Lubang, hoy en día los refugios y rutas en donde Onoda y compañía se refugiaron se convirtieron en atracciones turísticas llamadas el Camino de Onoda. Para algunos, Onoda fue una víctima más del conflicto bélico más sangriento de la historia. Para otros, fue un ejemplo del orgullo, la perseverancia y el sentido del deber, casi como un samurái moderno. Y para otros, simplemente un símbolo del fanatismo ultranacionalista, producto de una brutal maquinaria de guerra, que traía de vuelta un oscuro pasado que muchos japoneses querían olvidar.